Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a leer primeramente Hechos 8, 1 al 4, y alguien con buena voz, fuerte y clara, si puede leerlo. Bueno, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gracias, hermana. Bueno, este capítulo comienza diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a la muerte de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento. Y por increíble que parezca, este Saulo que aparece acá, que dio su consentimiento para la muerte de Esteban, sería después el gran apóstol Pablo, ¿no es cierto? Eh, y eso es un dato no menor. Aquel que fue el enemigo público número uno de la iglesia, después llegó a ser el defensor número uno de la iglesia. Lo cierto es que la muerte de Esteban fue el puntapié inicial de la primera gran persecución de la iglesia. Esta persecución obligó a los cristianos a huir de Jerusalén. Recordemos que el Señor les había ordenado ser sus testigos hasta lo último de la tierra, pero al parecer a nadie se le había ocurrido salir de Jerusalén. Todavía estaban allí muy cómodos. Entonces Dios tiene que enviar una persecución para que salga cada uno en la dirección en la que Dios les había mandado ir desde el principio. Así es que cuando comienza la persecución, cada uno sale de Jerusalén, eh, que podríamos decir sale de su zona de comodidad, ¿no? Y los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Dice, anunciando el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Ok, perfecto. Entonces salen todos disparados en diferentes direcciones, van anunciando el Evangelio por todos lados. Eh, Fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo quienes, salvo los Los apóstoles. apóstoles. Los apóstoles. O sea, Dios les quita a esos primeros creyentes la comodidad de Jerusalén y les quita la seguridad de estar con los apóstoles. ¿Para qué? Para que salgan a cumplir la orden de Dios, de llevar el Evangelio a otros lugares. Y esto nos recuerda que Dios no busca nuestra comodidad. Dios busca hacer realidad sus planes, aunque para eso haga falta sacarnos a nosotros de nuestra zona cómoda, de nuestra zona segura. Y Dios en su soberanía va a usar aún las fuerzas del mal para lograr sus planes. Miren, dice John MacArthur, dice, la persecución de Satanás promovió exactamente aquello que pensaba destruir. Avivó a los creyentes con nuevo celo por proclamar el Evangelio en nuevas regiones. Fin de la cita de John MacArthur. Pero esto muestra claramente la capacidad soberana del Señor de usar para su gloria aún aquellas cosas con las cuales el enemigo pretende parar la obra del Señor, ¿no? Es interesante que los apóstoles se quedaron en Jerusalén cuando todos los demás huyeron, ¿sí? Porque dice que todos salieron menos los apóstoles. Y preguntamos,
¿por qué no huyeron? ¿Por qué no huyeron ellos también con la persecución? Recordamos que ellos un tiempo atrás habían huido dejando a Jesús solo, ¿se acuerdan? Cuando viene Judas y todo a buscar a Jesús, cada uno salió disparado, ¿no es cierto? Y salieron huyendo. El Señor les había advertido antes, oren para que no caigan en tentación. Ellos se habían dormido, no habían orado, y cuando vienen a buscar a Cristo con antorchas y espadas, huyeron. ¿Mm? No habían orado y en el momento difícil se desesperaron. Pero ahora, después de la venida del Espíritu Santo a sus vidas, encontramos a estos mismos hombres velando y orando. Y cuando viene la hora de la prueba, ellos no se escapan nuevamente. Se quedaron en Jerusalén a pesar del peligro que eso suponía. Fueron cobardes antes, pero ahora el Señor había mandado su Espíritu Santo, el cual no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, dice la palabra, ¿no? Y la valentía de ellos inspiraba ahora respeto y ánimo en los demás, ¿no? Vamos a, a ver la próxima diapositiva. Ah, no, no está. Bueno, no, estaba en la anterior. Volvemos a la anterior, Avi, perdón. Ahí está. En el verso 3 eh, dice así la palabra, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este Saulo, recordemos que después es el apóstol Pablo, ¿no? Pero en ese momento dice que Saulo asolaba a la iglesia. Esta palabra asolaba en el idioma original indica una crueldad brutal, porque se usa acerca de una fiera salvaje, por ejemplo, que descuartiza un cuerpo, ¿no? Eh, Mm. Nosotros podemos oír el testimonio de la propia boca de Pablo, ya después cuando él cuenta su testimonio en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 26. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren cómo Pablo lo cuenta. ¿Alguien, por favor, si lo puede leer con voz clara y fuerte? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sigo? Sí, sí, seguimos Lo, hasta el final. lo, cu- lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué malo que era. De verdad, ¿no es cierto? Nos cuesta pensar que este es el apóstol Pablo después, ¿no? Pero bueno, ya vamos a aprender algo de esto también, ¿no? En Hechos 9:1 que vamos a estudiar el domingo, también empieza diciendo que Pablo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, ahí estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Y cuando nosotros vemos el enorme contraste entre el hombre que asolaba la iglesia y el que después se rindió totalmente a Cristo de una manera tan dramática, no tenemos más que alabar al Señor por su inmensa misericordia, por su poder, ¿no? Y esto a su vez nos anima a seguir orando aún por los que hoy son los enemigos del pueblo de Dios. Amén. Y tenemos que seguir orando por esas personas sabiendo que nadie es misión imposible para Dios. Porque si Dios pudo cambiar a Saulo de Tarso y transformarlo en el apóstol Pablo y convertirlo en instrumento de salvación para innumerables personas,
¿quiénes somos nosotros para decir que Dios no puede cambiar el corazón de aquellos que hoy son grandes enemigos de la iglesia? ¿Mm? El apóstol Pablo en algún lugar dice que el Señor lo usó a él como ejemplo, ¿no es cierto? Para que el Señor mostrara su misericordia, su compasión, ¿no? Y es como para decir, muchachos, si Dios me salvó a mí, ¿cómo no va a poder salvar a aquel que Dios se proponga salvar? Amén, muy bien. Este capítulo cuenta entonces que los que fueron dispersados fueron anunciando el Evangelio de Cristo por todo el país y ahora la palabra va a hacer un zoom sobre la vida de Felipe. Recuerdan que eh, el, el pastor Fernando habló de Felipe y el etíope, ¿no? Este Felipe era uno de los diáconos llenos del Espíritu Santo que fueron elegidos para servir las mesas, ¿se acuerdan? Vamos, Sí. versículo 5, a ver si está ahí. Bien, léalo a alguien con voz fuerte y clara. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bien, Felipe dice, descendiendo ¿a dónde? A la ciudad De Samaria. Samaria. Mm, Samaria. Fue un hecho sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos eran judíos y los judíos eran antiguos enemigos de los samaritanos, ¿no? Sin embargo, vemos esto, Felipe va, desciende a Samaria y les empieza a predicar. Y vemos también cómo respondieron los samaritanos a la predicación del Evangelio por parte de Felipe. Lo vemos en el verso 6, el verso que sigue y alguno que lo lea. Y la Y las gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Muy bien, recordemos que el Señor los había llamado a ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿sí? Donde ahora Felipe está predicando y después hasta lo último de la tierra. Pero hay un detalle importante, para traer las buenas nuevas de salvación a Samaria, eso suponía hacer realidad el mandamiento de Cristo de amar al enemigo. ¿Mm? Porque los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos, ¿no? De paso, el Señor no nos ha dado permiso para odiar a nadie. Él nos ha mandado amar a nuestros enemigos. Y bueno, qué mejor manera de amar a nuestros enemigos que predicarles de Cristo, ¿no es cierto? Muy bien, vamos al verso 9 hasta el verso, vamos a leer hasta el verso 24, ¿sí? Tenemos aquí bastante para leer. Ahí está. Muy bien, dice así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, no en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Seguimos leyendo la próxima. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Así que recuerden, Felipe va a Samaria, predica en Samaria, se convierte en muchas personas, aún este Simón el mago se convierte, entre comillas, y se bautiza, ¿no es cierto? Pero pasa esto después, ¿no es cierto? Que al ver el poder de los discípulos y cómo a la imposición de manos recibieron el Espíritu Santo, este, este mago, ex mago, dice, dame, yo quiero este poder también, yo lo quiero. Así que, eh, y una cosa importante es que él les ofreció dinero, ¿no? A cambio del poder de transmitir el Espíritu Santo. Eh, Proposición que ellos rechazaron, ¿no? A ver, ¿vamos acá todavía? Sí. Eh, Ahora quiero resaltar una verdad dicha por el apóstol Pedro a Simón el mago y está en el verso 21, ¿sí? A ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está, muy bien. ¿Me escuchan bien ustedes, no es cierto? Sí, Sí, Sí. muy bien. Fíjense lo que dice Pedro a Simón. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿A qué asunto se refiere? ¿Qué les parece? de llevar la palabra. Bueno, de llevar la palabra, pero ¿qué le había pedido Simón? De recibir el Espíritu. ¿En qué Poder, asunto? poder. Poder. Era que Simón estaba muy interesado en el asunto de liderar con poder en la iglesia del Señor. ¿Está bien? Hay muchísimas personas que tienen esta aspiración de liderar con poder en la iglesia del Señor. Y entonces esto nos puede enseñar bastante. ¿Por qué fue rechazado Simón? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo? ¿Por qué fue rechazado como líder? No. Tu ¿Por qué corazón fue no rechazado? es ¿Cómo? porque, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ok, porque su corazón no era recto delante de Dios. Y acá tenemos un principio importantísimo a la hora de evaluar nuestras vidas para servir al Señor, ¿no? Según las palabras de Pedro, aquel cuyo corazón no es recto delante de Dios no tiene parte ni suerte en el servicio a Dios. Amén. Amén. Amén, sí. Es evidente que el concepto que Simón tenía de ministerio no era el correcto. Simón no estaba interesado en que la gente recibiera el Espíritu Santo, sino en la chapa y el prestigio que eso le iba a reportar a él, ¿se dan cuenta? Y hoy en día es Claro. algo común eso también, ¿no? La motivación por la cual muchos quieren servir al Señor es en realidad el deseo de servirse a sí mismos, ¿no?
Y esto ocurre de una manera muy sutil a veces. Esa secreta exaltación del egocentrismo humano es un peligro. Y por eso Dios nos manda a examinar nuestros corazones, sabiendo que para Dios no solo es importante que nosotros le sirvamos, sino también la actitud interna con la cual nosotros buscamos servirle. Esa actitud debe ser una actitud de humildad, estimando cada uno a los demás como, como superior a sí mismo. Amén. Y esa es la manera de la cual sirvió Jesús también, ¿no es cierto? Vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Miren lo que dice la palabra. Alguien que la lea, por favor. Uno solo. ¿Alguien puede leer? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿querés servir en el pueblo de Dios? Si querés servir al Señor, debe ser un tipo de servicio como el de Cristo. Tu actitud debe ser la misma que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo el Señor y el Maestro, se humilló a sí mismo y estuvo dispuesto a hacer la tarea del esclavo y dio instrucciones a cada uno de sus seguidores de hacer lo mismo. Y acá la Biblia nos exhorta, hermanos, hayan ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que hermanos y hermanas, nuestra meta debe ser la gloria de Dios, no la nuestra. Amén. Amén. Dame a mí Amén. ese poder, dijo Simón, ¿sí? Dame a mí ese poder, dijo Simón. No porque quería glorificar a Dios, sino porque quería glorificarse a sí mismo. No estaba interesado en la salvación de las personas ni en la gloria de Dios, sino en ganar para sí mismo prestigio personal. ¿Mm? Pensó que podría comprar con dinero los dones del Señor y por eso fue reprendido duramente y llamado por Pedro el arrepentimiento, ¿no? ¿Saben? Dios muchas veces necesita sacudirnos, ¿no? Y llamarnos al arrepentimiento, porque a causa de nuestro orgullo muchas veces queremos poder para impresionar a los demás, no para glorificar a Dios, para impresionar a los demás, ¿no es cierto? Yo quiero caminar sobre el agua, quiero orar y que el muerto resucite. ¿Para qué? Para que todos me miren a mí, ¿no? Y eso es algo muy sutil, pero es algo de lo cual todos nosotros tenemos que cuidarnos. Así que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es mi corazón recto delante de Dios? ¿Quiero realmente glorificarle solo a Él y servirle humildemente para que avance su reino? Porque esta es la razón por la cual muchos dicen, no me dan lugar en la iglesia. Yo quiero servir y no me dan lugar. Al final, bueno, uno se pregunta, cuánto lugar necesitas para servir con humildad? Siempre hay alguien que necesita un vaso de agua, que necesita algo, una oración, una mano en el hombro, y no necesitas estar en el frente para que todos te vean, ¿no es cierto? Eh, pero esa actitud de que, bueno, o sea, yo quiero tener este concepto de que servir es servir ahí adelante para que todos me vean y nada más, no. O sea, el que las personas te vean es una consecuencia que a veces no se puede remediar, pero no es lo que buscamos ni lo que debemos buscar, ¿no? Eh, eh, y tenemos que preguntarnos, ¿no? Muchas veces, ¿está mi corazón como el corazón de Simón, buscando reconocimiento, fama, prestigio para mí mismo? ¿Saben? Eh,
Simón pidió poder, ¿no? Y la verdad es que todos necesitamos poder, pero el poder de Dios debe manifestarse primeramente en un carácter cambiado, en una vida santa, en una vida obediente, Señor, en un carácter parecido al carácter de Cristo. Porque si la transformación del carácter a la imagen de Cristo no ha sucedido, entonces el poder solo traerá orgullo al corazón. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque ante las manifestaciones de poder, ¿qué hace el grueso de la gente? ¿Mm? ¿Qué hace el grueso de la gente? ¿Da la gloria a Dios? No, da la gloria al ser humano, ¿no? Por eso Lucran. Pablo y Silas con dificultad lograron que algunas personas no los adoraran, ¿no es cierto? Porque es así, ¿no es cierto? Lo vemos en los partidos de la selección, ¿no es cierto? Si van ganando, son héroes y son todos vistos como medio semidioses, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, la verdad es esa, ante las manifestaciones de poder, la gente tiende no a darle la gloria a Dios, sino a endiosar al ser humano. Y si Dios no ha tratado con mi vida para que yo sea una persona humilde y mansa, es muy probable que en lo secreto de mi corazón comience a pensar, qué suerte que tiene Dios de tenerme a mí en su equipo, ¿no es cierto? Gloria a mí, ¿no? Y esto va a producir no el carácter de Cristo, sino el carácter egocéntrico del diablo. ¿Se dan cuenta? Y el diablo siempre está ahí a la expectativa para tomar aquello en lo cual Dios está trabajando y llevar agua para su molino. Pero es por esto, hermanos, que Dios, antes de usar a alguien, necesita quebrantarlo, ¿no? Dios necesita quebrarnos, quebrantarnos, antes de usarnos para su gloria. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra carne anhela prestigio, buena fama, reconocimiento de los demás, y Dios necesita aniquilar el orgullo en nosotros antes de usarnos para su gloria. Así que, hermanos y hermanas, si queremos servir al Señor, primero necesitamos ser transformados a su imagen en cuanto a su carácter, su amor, su benignidad, su paciencia, su templanza, su humildad, su santidad. ¿Para qué? Para que la gloria no vaya a la carne, sino a Dios. ¿Mm? Que cuando la gente diga cosas buenas de vos y te endiosen, te pongan en un pedestal, vos puedas darle la gloria a Dios. ¿Mm? Y no agarrarte esa gloria para vos mismo. Eh, Recuerden, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, no a nosotros mismos, para glorificar a Dios. Dios quiere darte poder, sí, quiere darte poder, pero no poder para mandar, sino poder para servir. No poder para hacer lo que vos querés, sino poder para hacer su voluntad. No poder para vengarte, sino poder para perdonar. No para hundir a otros con tus palabras, sino poder para refrenar tu lengua del mal, para negarte a vos mismo, para tomar la cruz, para seguirle. Hermanos, el poder de Dios está enfocado en la dirección opuesta a la que nuestra naturaleza quiere ir. No es el tipo de poder que nosotros anhelamos muchas veces, pero ¿saben qué? Es el poder que necesitamos. Y ese es el único poder que puede transformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien.